Vamos a continuar con las informaciones con la polémica salida del subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arauz. El Partido Socialista aumenta su presencia en el equipo de gobierno con la incorporación de uno de sus militantes, Osvaldo Salgado, en reemplazo de Arauz. Para hablar de este y otros temas de la contingencia nos acompaña la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Dobanovich. Senadora, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola, muy bien, Andrés. Muchas gracias. A ver, ¿cómo analiza lo primero, senadora? ¿Cómo reflexiona todo lo ocurrido la última semana? Las fallas comunicacionales, incluso los problemas de gestión que se han criticado mucho en torno a la salida del ahora ex subsecretario Arauz. Mire, creo que lo principal es que la ciudadanía tenga la certeza y la confianza en que nuestro sistema de salud, que es un sistema sólido, que ha dado muestras de ello históricamente y particularmente en la pandemia, donde fuimos capaces de integrar camas privadas, camas públicas, donde se hizo una buena gestión desde el punto de vista sanitario, que también hoy día tengan la certeza de que eso va a ser de la misma forma. Me parece que algunas declaraciones han sido desafortunadas, que evidentemente el error que reconoce el subsecretario, aun cuando no lo comete él o el ex subsecretario, finalmente él es el jefe del servicio y tiene una responsabilidad política que asume con su renuncia. De manera tal que hoy día estábamos viendo recién en imágenes a la ministra con el doctor Salgado, que acaba de asumir la subsecretaría con una amplia experiencia en el manejo de redes asistenciales, una amplia experiencia en el manejo de equipos como ex jefe del Barro Bluco, en fin. Creo que esa certeza también es buena que la ciudadanía la tenga, de que aquí el gobierno y el sistema de salud va a funcionar para la ciudadanía. Sí, senadora, y volvemos a un tema que lo hemos conversado infinidad de veces, porque se vuelve a recurrir a figuras de la exconcertación, de figuras que, claro, muchas de las actuales autoridades muchas veces denostaron los famosos 30 años. ¿Cuántas veces lo hemos hablado? ¿Cómo analiza usted también? Mucho se habla de que el PS aumenta aún más su presencia, claro, un militante más en un puesto relevante, y que se recurra nuevamente a la exconcertación. Mire, no es la exconcertación solamente. Aquí hay personas de mucha experiencia, de distintos partidos, y más que la importancia de eso, ayer me lo preguntaban también por la eventual nominación o designación pendiente del subsecretario o subsecretaria de Previsión Social. Yo creo que aquí hay que atender a la expertise técnica, a la capacidad de diálogo. En el caso del subsecretario de Redes, me parece muy importante su capacidad de conducir equipos, sobre todo en medio de crisis, porque eso hace la diferencia de salvar vidas. Por lo tanto, creo que hay que entender que más allá del partido político en el cual militen, son personas muy preparadas técnicamente. De la misma manera, creo que quien asuma la Subsecretaría de Previsión Social debe tener esa expertise técnica por sobre otras consideraciones. Para nosotros es importante como partido apoyar las designaciones, no solo cuando son de nuestro partido, sino de cualquiera, porque entendemos que la función pública va más allá de los intereses de cada partido, sino más bien tiene que ver con cumplir con la función para la cual están nombrando a estas personas, que es hoy día asumir una contingencia de salud inédita, con una circulación viral muy grave, muy importante, que está afectando a nuestra población infantil y también a los adultos mayores. Así que también me parece muy relevante reiterar el uso de mascarillas, las medidas sanitarias, la ventilación, todas aquellas medidas que tal vez fuimos dejando un poquito de lado y que hoy día es necesario que vayamos cumpliendo y reiterando. Sí, senadora, desde la oposición se ha criticado que se ha subestimado el concepto de la gestión en este gobierno, puntualmente en la crisis sanitaria, que se ha privilegiado el amiguismo, que se tardó en sacar a una autoridad que debió haber salido mucho antes. ¿Cómo evalúa usted? ¿Se ha subestimado el concepto de gestión en este gobierno, en esta materia? Mire, creo que la oposición hace lo que muchas veces la oposición tiene que hacer, que es criticar, y que yo lamento que no sea más propositiva. Veo mucha más actitud colaborativa, por ejemplo, de las ex autoridades de salud en hacer propuestas, en apoyar aquellas medidas que estiman que son necesarias, en dar un buen consejo. La oposición, por solo criticar, o lo que han hecho republicanos de decir que si no se sacaba al subsecretario iban a hacer una acusación constitucional contra la ministra, poniendo
a la fuerza, digamos, esto no me parece. Yo creo que la gestión de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, por ejemplo, ayer lo relevó el senador Castro, eh, en materia de, digamos, de la lista de espera, se rebajó la lista de espera en un 30%. Eso no ha sido relevado, no ha sido puesto en consideración. Las medidas del copago cero en FONASA son medidas bien importantes que tienen que ver con una buena gestión. Entonces, no me parece que todo lo que hace este gobierno sea malo para la oposición. No creo que sea esa la forma en que podemos avanzar como país. Sí, porque muchos han argumentado también que lo que usted mencionaba, este anuncio de acusación constitucional, las acciones judiciales que incluso se anunciaron contra el mismo, por negligencia contra el mismo Fernando Arauz, muchos decían que se le estaba pagando con la misma moneda. El mismo Fernando Arauz, cuando estuvo en el colegio médico, fue durísimo con las anteriores administraciones. ¿Cómo analiza usted también para muchos, esa devuelta de mano? Bueno, si tomamos la política como un permanente revanchismo, vamos a tener resultados nulos, porque finalmente una política pública se anula con otra política pública del siguiente signo político y el país no avanza. Creo que esa no es la forma en que a mí me parece que deba conducirse la política, que debiera ser con mayúscula y sobre todo en temas tan importantes como los temas sanitarios. ¿Cómo analiza usted también las declaraciones de la ex ministra del Interior, Isquia Siches, respecto, se dio a conocer un chat interno del Colegio Médico y ella decía, yo de afuera veo que es obvio que hay que pegar y es necesario? ¿Cómo analiza usted esas declaraciones? Mire, no he tenido la oportunidad de leer toda esa noticia, me la han preguntado 2 veces hoy ¿Ya? día. De partida, condeno absolutamente que se filtre en chat. Yo creo que cuando uno está en un espacio de confianza, cualquiera que sea, no debiera producirse esa filtración porque finalmente no hay ninguna posibilidad de diálogo ni de conversación en esos términos. Ahora ella hace aparentemente una crítica política o da una opinión, pero la verdad es que desconozco el contexto del chat, no he leído toda esa conversación y sí me parece que habiendo sido ministra del Interior y también expresidenta del Colegio Médico, tal vez debiera ser más prudente pensando precisamente en lo que le ocurrió, en que su opinión puede salir después publicada en cualquier espacio que no es de confianza. Claro, y muchos han criticado también, y usted ha visto, un supuesto doble estándar en el Colegio Médico respecto a lo que fue la administración anterior y cómo han sido ahora, que se ha criticado mucho. Yo creo que el colegio médico tiene un rol, además están también enfrentando un próximo proceso de elecciones internas y eso también hace que muchas veces se tomen posiciones mucho más drásticas en medio de una contienda electoral. Eh, Creo que ellos tienen un rol bien importante que es considerado dentro de lo que es el equipo asesor o el consejo asesor del ministerio y que deben darle ese uso porque tienen un respeto en la población. La gente empezó a compartir hace varios días eh, información o grabaciones de los presidentes regionales de los colegios médicos. La presidenta regional del Maule, por ejemplo, ha sido muy prudente y muy acuciosa en las indicaciones que ha dado. Me parece que ese rol es bien necesario porque gozan de un reconocido prestigio social y que por lo tanto también tienen una gran responsabilidad en medio de una crisis sanitaria como esta. Sí, por último, senadora, ¿cómo, usted lo mencionaba al principio, cómo ve este retorno al uso de mascarillas obligatorias en los colegios? Para muchos tardanza en el anuncio y también cómo se da a conocer ayer, porque, claro, uno debiese pensar que se vuelvan las mascarillas en los colegios, un anuncio oficial desde el Ministerio de Salud, una cuestión, pero fue prácticamente una conversación en una reunión entre la ministra con parlamentarios. ¿Cómo lo analiza? Yo creo que las medidas de, digamos, de seguridad o de higiene debiéramos conservarlas ¿Mm? y preservarlas más allá de estos episodios. La verdad es que el COVID demostró que nuestros hábitos no eran los más apropiados y me parece que nos relajamos bastante en los últimos tiempos. Así que creo que para los niños en los colegios hay, por lo menos la experiencia que tengo yo con mis hijos, es que en sus cursos están muchos niños enfermos y que no estaban usando mascarilla y ahora sí lo están haciendo. Así que creo que es bien importante que se refuerce esto desde el ministerio.
Paulina Bobanovich, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Buen día. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao.